¿Qué tal, queridos hermanos de Dar Poder y Espiritualidad? Hoy les traemos un tema que Betty ha canalizado que me parece bastante grosso. ¿Cómo estás, señor Ona? Estoy muy bien, ya hemos calentado con un vídeo Ujú. y ahora vamos a hacer hasta que nos casemos. Me sorprendió el tema que me has enviado. Vamos a hablar un poco en esta entrega sobre el lenguaje, la importancia del lenguaje, la importancia sobre hacer un intento. Y ese intento es construir un nuevo lenguaje que sea un lenguaje universal. Hemos hablado en otras entregas sobre el proyecto Venus y de los pilares es la integración, la unidad, el que todas las naciones puedan unirse en una sola célula y a partir de ahí funcionar. Y para eso es necesario un lenguaje con más precisión, un lenguaje mejor articulado, un lenguaje que no se preste a dobles o triples interpretaciones o diferentes lecturas. Así que Betty por aquí me mandó algo, mira, dice, el lenguaje es la extrapolación de los sentidos a través de los siglos. A nadie se le ocurrió sentarse e inventar un lenguaje. Aprendemos un idioma entre cientos que nos sirve cuando visitamos otro país. ¿Por qué no establecer un lenguaje universal como lo son las matemáticas, la física o la química? Lenguajes exactos y no interpretables. ¿Qué te parece, Sí, Betty? este tema de vídeo has dicho, ¿no? Que el lenguaje causa muchos problemas, aparte de esto de que solo te vale en una región, ya sea más pequeña o más grande, y eso te limita a la hora de aprender y de leer y de comunicarte con la inmensa mayoría del resto del planeta, ¿no? Entonces, si queremos una civilización global, es imprescindible tener un lenguaje universal para que las naciones se entiendan y no solo es un problema entre las naciones, es un problema que surge de este lenguaje inexacto, ¿no? Un problema que surge entre individuos de las mismas naciones y las mismas familias y de todo eso, ¿no? Y la escuela, o sea, que nos enseñan un lenguaje que es obsoleto y desactualizado para el mundo actual. Porque como has dicho, ¿no? En la descripción del lenguaje, eh, o sea, viene de hace siglos, ¿no? Y hace siglos había muy poca información sobre las cosas, ¿no? No había lo que hay ahora. Entonces era más difícil que ocurrieran errores de interpretación. Por ejemplo, los animales, ¿no? Los animales tienen un lenguaje tan limitado que es imposible que se equivoque, porque si dicen de una forma miau, ¿no? ¿Será que tiene hambre? O sea, eh, es muy fácil, ¿no? Para ellos el saber lo que el otro les está transmitiendo. Y cuando nosotros éramos cazadores, pues tampoco había, no había un lenguaje eh, pues como ahora, ¿no? Tan complejo y todo esto. Y al haberse hecho tan complejo, se meten las emociones, ¿no? Todo esto, ¿no? Y lo que uno dice, lo que otro entiende, ¿no? Luego también cada uno tiene su nivel de conciencia o como lo has llamado tú antes, con Isaac. ¿Estado evolutivo? Sí, O nivel, o su nivel, percepción. la percepción, ok. O sea, su nivel de percepción, ¿no? Ujú. Y esto, a ver, si queremos un lenguaje universal que sería una ventaja para todos, ¿no? Eh, lo que pasa es que nadie quiere desprenderse de su lenguaje, de su lengua que ni siquiera es suya, ¿no? Porque es algo que viene de hace décadas o siglos, ¿no? Entonces, ni siquiera es suya, o sea, como el país donde nació, ¿no? Él tampoco lo fundó y todo eso, ni la cultura, entonces tenemos que dar ese paso, ¿no? De usar un lenguaje que sea no sea un problema, sea una solución, porque ahora es como un problema, como quien dice. Claro, porque el lenguaje se puede torcer fácilmente para los intereses de tal o cual persona dependiendo de la inteligencia del locutor o del interlocutor, en este caso. Entonces, ahora,
toda la gente no es consciente muchas veces de esto. Voy a darles un ejemplo. Me gusta ser muy práctico en esto. Yo tomo la Biblia y entiendo algo. Llega otro tío, toma la Biblia y entiende otra cosa. Y puede haber una tercera o cuarta lectura. Cada quien quiere entender lo que quiere entender. En una cuestión epistemológica es una, un dilema de hermenéutica, de interpretación. Y para poder saber interpretar bien un texto se necesita conocer el contexto, tener un cierto acervo cultural, mental, saber tener al menos idea de semántica, entre otras tantas cosas. Pero no vayamos tan lejos. Si nosotros podemos crear un tipo de lenguaje que sea más preciso a través de cosas que no se presten a diferentes tipos de interpretación y que podamos refinar la percepción que tenemos de la realidad, puede ayudarnos. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos separar, Betty, interpretación de percepción. Si yo percibo, yo interpreto. Y soy un ente perceptual. Lo que sí podemos hacer es afinar nuestra percepción. Una percepción sana, una percepción higiénica es una percepción que vaya en beneficio de la humanidad, no en detrimento de la humanidad. Y es lo mismo con las opiniones. Cada quien tiene su propia opinión y no es esto es completamente una idiotez que todas las opiniones valgan exactamente lo mismo. Hay gente que tiene una percepción diferente porque ha estudiado el tema, ha profundizado en el tema. Mientras que alguien de oídas ha oído el tema y expresa una opinión, tiene una percepción más artificial, más vaga. Y es por eso que es la importancia del lenguaje. Ahora, esta parte de que cada cultura va a defender su lenguaje porque creen que es propia de su propia, de su propia nación, de que son sus raíces, eso es obvio. Pero aquí tenemos que trabajar a pasos agigantados en el sentido de que es una idiotez que un niño, ya es una idiotez que un niño se pase 20 años estudiando y después lo mandes a una fábrica 40, 50 años para estar buscando su pensión y que si quiere viajar a un país tenga que aprender un lenguaje para poder comunicarse. O sea, fíjate que Estamos súper atrasados. muy primitivo esto. Y todavía hay gente que por ejemplo, si estás en Europa, habla de forma despectiva del sudamericano, ¿no? Y construye conceptos a través del lenguaje para referirse de forma peyorativa a ese individuo, ¿no? Por ejemplo, sudaca. ¿De qué va esto? O sea, ¿de qué va esto? Todavía hay, evidentemente eso viene de un ego que tiene baja autoestima. Pero eso es ir más allá. Es decir, el lenguaje se puede utilizar para construir o para destruir. Sí, bueno, y aquí, claro, hay gente que interpreta esto como diciendo es que el lenguaje se usa para colonizar, ¿no? Y eso es cierto cuando hablamos de lenguajes eh, que han usado ya sea el Imperio Español o el británico, ¿no? El francés, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de un lenguaje de una nación, ¿no? O de un país, aunque en mi opinión sería conveniente que si hubiera que aprender un idioma, se enseñara el idioma en el que hay más material para investigar. Y gusto no es el inglés. Si yo quiero saber de ciencia, en inglés es donde más se publica y Y, todo esto, ¿no? y qué, O y qué, podría ser ruso o chino, me da igual, ¿eh? sí, Pero y qué curioso que sea el inglés y que el inglés vaya vinculado con una de las naciones que siempre han sido naciones bélicas. Qué curioso, ¿no? Se te hace casualidad. no, casualidad no es, ¿no? Pero tienes que dejar de lado, Claro. pues, tienes que ser pragmático, tío. Sí, no, estoy de acuerdo Que, contigo. o sea, yo, una cosa es que tú seas pro yankee, ¿no? O todo esto, ¿no? Y otra cosa es que digas qué es donde más material hay. O si quieres saber filosofía, yo creo que en alemán hay libros muy grosos, ¿no? O si quieres saber, o sea, estudiar sobre filosofía oriental, pues será en lenguajes de allí, ¿no? En chino o lo que sea, ¿no? Pero, y por eso he dicho, ¿no? Que en ciencia yo creo que el inglés es donde más tienes para aprender. Pero el lenguaje que planteamos no es ninguno de estos, ¿no? Sería un lenguaje técnico eh, que siga las leyes de la naturaleza, de la física y de las matemáticas.
y ahí es donde se eliminan o se borran todas estas interpretaciones subjetivas, ¿no? Porque tú cuando lees una ley de la gravedad es igual en todos los países, ¿no? Sí, cuando quieres hacer una mezcla homogénea con algunos ingredientes químicos es lo mismo, te lo pueden hacer aquí o en China o en Japón, porque no se presta dobles lecturas, son los ingredientes precisos, se utiliza un lenguaje preciso y exacto y se utilizan determinados componentes, ahí no hay falla, no va a haber error. Mientras que en el lenguaje subjetivo, por ejemplo, fíjate, en la filosofía, Wittgenstein. Ya es que Wittgenstein fue uno de los postmodernos y él decía que todos los problemas filosóficos eran nudos del lenguaje. Los filósofos no se ponían de acuerdo con las palabras. Y por ahí los jodió, y los jodió bien. Entonces es importante esto, ir intentando entender que no es preciso que haya tantos lenguajes como naciones y que evidentemente todos los lenguajes tienen raíces ancestrales grandísimas, pero tenemos que sacrificar en cierta forma gran parte de eso para un progreso de un orden superior. Nadie quiere dejar sus raíces. También existe un ego identitario que quiere rescatar esas raíces. Creo que las raíces no son el problema. Hay que rescatar las raíces que puedan ayudarnos a entender nuestro presente y evolucionar. No dejar ahí completamente olvidado todo, pero tenemos que ir a un orden superior. Y también eso implica olvidar también cosas que ya son obsoletas. Si tú tienes que ver lo que ya es útil y ya no es útil. Seguro que hay... dejar la nostalgia del pasado. A ver, sí, una cosa es la nostalgia y otra cosa es la utilidad, el romanticismo o la utilidad. Por ejemplo, hay mucha medicina o curanderos que saben mucho sin usar medicamentos, ¿no? Y eso se sabe desde hace siglos o milenios, ¿no? Pues como eso ocurre pues en ciertos países, ¿no? Igual más, no en los occidentales, ¿no? Pero allí tienen también muchas enseñanzas la medicina china, ¿no? Entonces eso no tienes por qué eliminarlo porque eso sirve todavía y no es algo que lo acumules. Es que lo nostálgico es lo que guardas, como se en el vídeo de antes, que guardas las cosas por si acaso, ¿no? O por miedo a deshacerte de algo que debes dejarlo ya ir, ¿no? Dejar ir como menciona Hawkins. Eso es. Bueno, entonces... Y hay que hacer distinguir, ¿no? Entre aquello que es útil y aquello que se hace, pues, como esto que se ha puesto ahora de moda, lo vintage, o no sé cómo es, ¿no? Mira, ropas de hace 40 años, ¿no? Otra estupidez. Eso me quedó claro. Entonces, para esto es preciso aquí los expertos en los diferentes campos. Se necesita gente que conozca de ciencia, por un lado, gente que conozca de epistemología también, para la gente que pues, se le complica esta pregunta, esta palabra, pues eso va relacionado con la teoría del conocimiento y sus orígenes. Entonces es necesario juntar a los expertos y desde ahí partir a un orden superior de algo, no para darle más vueltas a la madeja y complejizarlo, sino para hacerlo más sencillo y que pueda ayudarnos a entendernos mejor. Sí, también la antropología tendría mucho que decir, ¿no? En todo esto. Por supuesto, y ahí es donde todo esto va. No, y lo que dices al final el mundo evoluciona, ¿no? Entonces no puedes quedarte anclado con idiomas que se inventaron hace miles de años, ¿no? Eso es. O cientos, porque la forma ya no es igual, ¿no? Lo que se debe hacer es mejorar esos lenguajes aún. El inglés, mejorar esos lenguajes, extenderlos. Entonces ahí va a ser, se va a llegar a otra alianza de un orden superior entre esta unidad. Entonces, bueno, ahí está la propuesta del lenguaje. Ayer, mira, estuve hablando, déjame soltar un último ejemplo, con Isaac. Cuando él se refería al ego, se refería en unos términos. Cuando yo me refería al ego, me refería en otros términos. Entonces, si yo no delimito lo que yo quiero expresar, entonces él no puede entenderlo y viceversa.
Ahora, Sí, a ver, el concepto que quedaría sería el que tenga un fin propositivo y benéfico y que me ayude con precisión a acercarme a un hecho en sí, que evidentemente ese hecho en sí está sujetado a mi interpretación. mira, Entonces, hay cosas, ¿no? Como eso, que no se pueden, igual no se pueden resolver, ¿no? Con lenguaje técnico y todo eso. podemos Pero, acercarnos, ¿eh? Podemos pero acercarnos. no lo sé, pero Establecer un consenso, sí, te escucho. en ese caso la solución es invertir un tiempo que es muy cansino a veces, ¿no? Cuando quieres hablar con alguien y él no te entiende, tú no lo entiendes, ¿no? Y, eh, o sea, dando argumentos es agotador, ¿no? Pero es la única solución, porque si no, los dos se cabrean, ¿no? O cada uno piensa una cosa y no hay acuerdo, ¿no? Entonces, allá donde no puedes usar esto, el lenguaje de las matemáticas o de las ciencias, ¿no? Yo creo que yo no sé si se podrá. Eh, hay unos libros buenos, ¿no? El, sobre esto del lenguaje. Eh, igual se puede, ¿no? Pero si no se puede, hay que invertir mucho tiempo, ¿no? Por supuesto, Y en mucha intentar investigación. reducir esas diferencias que hay entre las dos mentalidades, ¿no? Pero a veces yo creo que va a ser imposible porque puede ser dos personas, ¿no? Que se hayan criado en épocas muy distintas y culturas muy distintas, entonces ahí no es posible, ¿no? Acercar las mentes, porque para lo que uno es retrógrado o horrible, ¿no? Para el otro es lo más normal del mundo. Eso es. Bueno, dice, la escuela nos enseña un lenguaje que es obsoleto y desactualizado para el mundo actual. Un individuo de la especie humana, la especie inteligente dominante del planeta Tierra, tiene que aprender cómo él y su ambiente funcionan para tratar de entender lo que pasa a su alrededor. Y esa es otra situación, ¿no? Este nuevo uso del lenguaje tiene que estar en vinculación y unido, porque no lo puedes separar con el entorno. Sí, claro, Si se mejora, espérame, aquí, Betty, si se mejora el entorno, el lenguaje también tiene que ser mejorado. Y por lo tanto, la metodología que le aplicas a eso. Se habla mucho del rigor cientificista, del método científico aplicado en los entornos. Yo no estoy tan de acuerdo con eso por muchos aspectos, pero bueno, es un avance, enorme avance. sí, a ver, esto o sea, el lenguaje tiene que estar acorde con la realidad del planeta y del entorno, ¿no? Y no, eh, pues con lo que hay ahora, ¿no? Que es como, yo quiero esto, ¿no? O sea, No por es vanidad, artificial, ¿no? Vanidad, o por todo esto, ¿no? narcisismo filosófico, sociológico, ¿no? Toda esa Filosofía también, mierda ¿no? se va. Luego los artistas, ¿no? Muchas veces, o sea, según qué escritores, ¿no? Pues meten su idea ahí, ¿no? Pero que es Mira, falsa, ¿no? también O mágica, ¿no? Entonces, eso también crea problemas luego, sí, ¿no? van a Porque, surgir también, Betty, en este nuevo orden del lenguaje, este nuevo orden sintáctico, nuevas palabras. Y vamos a tener que olvidar viejas palabras. Recordemos algo, las palabras no son las cosas. La palabra amor nunca significa lo que representa en el fondo esa palabra. Es decir, la naturaleza real de las cosas excede cualquier definición o intento de descripción de la misma. Entonces vamos a tener que dejar y olvidar muchas palabras para incluir nuevas, que no hayan estado tan manoseadas. Es importante mira, también. eso es importante, ¿no? Lo que dices de... eh, y cuando se usen, tienen que tener verdadero sentido, ¿no? No como acabas de decir, ¿no? Que la gente puede hablar cosas, pero no tienen sentido real, ¿no? No se pueden identificar luego porque hablan pues de forma metafísica y todo esto. Sí, es Entonces, como, o sea, y de esa forma, ¿no? También con este lenguaje es como engaña a la publicidad, ¿no? De los políticos
a la gente, ¿no? Con la dialéctica esta, Sí, demagogia. demagogia, todo esto, ¿no? Entonces, eso tiene que irse, ¿no? Y lo que has dicho de que las palabras que hay que inventar nuevas, es que eso no es que haya que inventar las palabras nuevas o no, no hay que ser flexible porque los cambios son o sea, Graduales. cada vez más rápido, ¿no? Entonces eso incluye también en las palabras que usas y la forma de comunicarte y todo eso tiene que evolucionar de acuerdo a la realidad Eso actual, es. ¿no? Y no un lenguaje, pues eso, obsoleto y como has dicho antes, es una burla, ¿no? Usar 15 años usar el lenguaje o no, los que sean, ¿no? Y luego no te vale para casi nada, ¿no? Tienes que usar, luego tienes que aprender otros dos o tres, ¿no? Según donde vivas y si quieres ir a otros países a entenderte con otros, ¿no? Entonces, es mucha pérdida de tiempo, yo creo. Bueno, creo que hasta aquí, Tiempo y sí, recursos. creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Ha sido un buen vídeo para que no sea más extenso. ¿Quieres agregar algo más? Por mi parte es todo, ¿eh? No, yo creo que ya vale. Vale. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Déjanos sus comentarios, críticas, reflexiones.